Vaya. Un nuevo día llegó, hora de levantarse. Esa voz enérgica y algo escandalosa era de la pequeña Yun Yun, quien, con rapidez, se vistió, provocando que Megumin despertara junto a Aqua, quien se empezó a quejar por despertar en el duro suelo y tener la resaca de beber bastante anoche. Megumin, que comenzó a ver cómo su amiga se fue, sin siquiera tomarlas en cuenta, era evidente que sucedió algo en lo que ella no tiene conocimiento. Dejando a Aqua retorciéndose en el suelo, Megumin tomó sus prendas, y poniéndoselas de manera torpe, salió de la habitación corriendo con la intención de alcanzar a su amiga. Mientras tanto, estando en la recepción del gremio, las chicas notaron a su compañera Luna totalmente nueva y con una actitud más suave. Luna, tengo que preguntar, pero, hemos notado que te encuentras muy diferente, ¿acaso sucedió algo el día de ayer? Luna, restándole importancia a sus dudas, responde. Vamos chicas, creo que están exagerando, quizás se deba por poder dormir un poco más. Sin embargo, antes de crear sus especulaciones, la llegada de Zeldris les dio la respuesta que ellas buscaban, ya que, de inmediato, fue con él. Zeldris, ¿qué haces aquí? Zeldris, que miro el cartel de anuncios bastante vacío, responde curioso. Tenía planeado tomar una misión algo sencilla para practicar algo que he estado haciendo en mis entrenamientos, pero veo que no hay mucho que hacer. Luna, que se lamentaba por no cumplir lo que quería su aventurero, responde. Lo lamento mucho de verdad, pero estos días se nos informó que uno de los líderes del ejército del Rey Demonio se acaba de mudar cerca de la ciudad. Al escuchar eso, Zeldris borró esa tranquilidad de su rostro, mostrando una fría mirada, que hace tiempo no mostraba tan fácilmente. Esto causó que la atmósfera cambiara por completo, asustando de cierta forma a Luna, que nunca imaginó algo así. Así que finalmente uno de esos demonios dio la cara. Luna, que trató de no temblar, dijo. Zeldris, no me digas que tienes pensado enfrentarlo. Zeldris, que se moderó por sus intenciones claras, responde. Por supuesto, esa fue la razón principal por la que me convertí en aventurero. Pero Zeldris, estamos hablando del ejército del Rey Demonio, aunque tú seas muy fuerte, ellos poseen grandes habilidades, y un gremio de aventureros de nuestro nivel, no podrá hacer nada si tú llegas, bueno, ya lo sabes. Zeldris, al escucharla, su sed de sangre se dispersó, dibujando ahora, una pequeña sonrisa, mientras Zeldris se ríe. Vaya, no me digas que te preocupa. Tranquila, ¿sí? Solo quiero probar mis habilidades con él, además no pienso lanzarme sin un plan, después de todo, veo que le importo a más gente de la que yo creí. Al terminar de decir eso, acaricia la cabeza de Luna, haciendo que ella se sorprenda y se sonroje, ya que, no puede ocultar sus sentimientos estando cerca de él. La llegada de Yun Yun y Megumin provocó que ese momento que disfrutaba Luna fuera cortado de golpe, ya que, enseguida, Zeldris le tomó más atención a su llegada. Despidiéndose de Luna, Zeldris se dirigió con ellas, haciendo que Luna sintiera ese impulso de celos, al ver al chico que le gusta con otras chicas. Estando con ellas, Zeldris les comentó sobre la situación, sobre lo que sucede con las misiones en este momento. Yun Yun, que entendía que esto afectara su avance como aventureros, rápidamente se percató que, si Zeldris se lo está anunciando, es porque no se quedará con los brazos cruzados, una cualidad que Yun Yun comienza a entender por parte de su compañero de equipo. Megumin, que era ignorante a lo que Zeldris pensaba o Yun Yun deducía, dijo. Es claro que a partir de hoy tendremos que buscar algo con que matar el tiempo mientras tanto. Zeldris, que la mira indiferente ante su mentalidad enclenque, responde. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? No porque no haya misiones en el tablero, eso significa que estés de vaga todo el día. Nos dedicaremos a entrenar y buscar algún punto bueno en tu magia explosiva, ya que, si estás dispuesta a dedicarte a tal magia toda tu vida, pues al menos, necesitamos saber cómo usarla a nuestro favor, siendo un arma de doble filo. Megumin se mostró temerosa, ya que la mirada severa de Zeldris era clara, está hablando en serio, y aunque quiera, no podrá escapar de esto. Seguido de esto, Darkness llegó con una cruda agua, que apenas si logra ponerse en pie. Al verlas llegar, tanto Megumin como Yun Yun se miraron entre sí, recordando que dejaron a Aqua en el suelo. Aqua, con pasos torpes y un margen totalmente desaliñado, Aqua se estrelló contra la mesa mientras les hablaba a Megumin y a Yun Yun. Oigan ustedes dos. ¿Cómo se atrevieron a dejarme allí? Tuve que arrastrarme como una babosa hasta la salida, y por fortuna Darkness logró encontrarme. Yun Yun, muy apenada, dice. Lo siento mucho, solo que la emoción de
estar con Zeldris, hizo que no viera mi entorno. Aquella última frase, aunque la dijo más baja y suave que lo demás, fue escuchado claramente por Megumin, que, si ya sospechaba de su comportamiento, ahora, lo tiene más que confirmado. Me molesta bastante saber que Yun tenga esa actitud, incluso gracias a eso, ha tenido muchas más oportunidades de destacar que yo. Con un ánimo renovado, ella mira a Zeldris decidida. Está bien Zeldris, aceptaré tu entrenamiento, pero a cambio, quiero que tengas las agallas de derrotar a ese sujeto que forma parte del ejército del rey demonio. Zeldris suspira, mientras, sin saberlo, Zeldris esperaba que todo esto pasara de alguna u otra forma, tal vez no como lo imagino, pero con el mismo resultado. La llegada a un lugar alejado de la multitud, Zeldris y su grupo, se encontraban cerca de un castillo, aparentemente abandonado, ideal para comenzar un entrenamiento, no solo para pulir sus habilidades, sino que también para que Zeldris pueda usar cada habilidad de sus compañeras a su favor, en cualquier futura batalla. Aunque Aqua era la única en desacuerdo, comenzó a quejarse y hacer berrinche como una niña, de manera sorpresiva, Zeldris lo pasó por alto, dejando que Aqua no haga ningún tipo de entrenamiento, solo con la condición que se mantenga a una distancia donde la pueda ver. Esto dejó sin palabras a Aqua, quien no desaprovechó esta oportunidad, y sentándose en un árbol comenzó a tomar alcohol. Mientras les asignaba un entrenamiento físico a Yun y a Darkness, específicamente para que puedan soportar batallas más prolongadas y de desgaste, ya que Darkness será el tanque en el equipo actuando como escudo humano, tal y como fantaseaba, y Yun es la maga principal, y la encargada de apoyar en todo momento a Zeldris. Pero, ¿qué hay de Megumin? ¿Solo es la bomba que funciona solo una vez? Podría interpretarse así, sin embargo, Zeldris no piensa usar sus explosiones de alguna manera estratégica como el resto, pero sí hará cambios en algunos ámbitos de la maga explosiva. Alejándose de Darkness y Yun, pero manteniéndose cerca de Aqua, Megumin protestó sobre este estilo de entrenamiento. Oye Zeldris, ¿qué no se supone que el entrenamiento era para todo el equipo? Entonces ¿por qué Aqua está de perezosa? Zeldris que mira de reojo a Aqua, quien, ya se encuentra durmiendo, aparentemente sin ninguna preocupación, Zeldris le responde a Megumin. No te preocupes, ella es la que le falta más entrenamiento, y créeme, el método que usaré para ella, será lo suficientemente claro como para recordar que conmigo, nada es en vano. Al escuchar la voz fría de Zeldris, Megumin tembló, de tan solo imaginar, qué entrenamiento infernal pasará a Aqua, para que Zeldris hable así, pero antes de imaginarse algo, ella habló un poco bajo. Y bueno, en cuanto a mí, ¿qué tienes pensado hacer? Zeldris pudo notar su miedo al suponer que su entrenamiento sería horrible, pero, sacándola de esos pensamientos negativos, Zeldris contestó. No mucho en realidad, solo quiero saber, ¿es obligatorio que realices tu explosión diaria? Megumin alzándose un poco responde. Por supuesto. Es algo que se debe hacer sin falta, o si no, es probable que muera al no expulsar mi gran poder mágico. Zeldris que sabía que solo estaba exagerando las cosas responde. Ya veo, supongo que es algo prioritario. En una rápida acción, Zeldris le arrebata su bastón, para alejarse en un instante. Harás tu explosión diaria, siempre y cuando logres alcanzarme. Con terror justificable, Megumin se puso a la defensiva, y con un impulso inconsciente, trató de quitarle su báculo mágico, pero como era de esperarse, Zeldris evitó sus intentos. Zeldris que mira como Megumin cayó en su trampa, sonríe un poco para decir. Tu único trabajo es quitármelo, pero como ves, no será tan fácil para ti. Frustrada por esto, ella protesta. Zeldris, esto no es justo, ¿acaso quieres verme morir? Zeldris que se mantenía, extrañamente tranquilo, responde. Pues eso no depende de mí, si tú no logras quitármelo, la causa de tu muerte no será mi culpa, más bien sería por tu falta de convicción. Esto causó que Megumin solo se ofendiera más, no quedándole otra opción, que perseguirlo, y tratar de quitarle su báculo mágico. Mientras tanto, en el sitio donde se encontraban Darkness y Yun, lo comenzaron a notar diferente, ya que, al seguir con el entrenamiento, prácticamente recurrente, poco a poco, cada movimiento se hacía más pesado y difícil de controlar. Aunque no sabían el porqué, por parte de Darkness, le restó importancia, y cada vez que sentía el dolor en sus músculos, poco a poco, comenzó a excitarse.
No obstante, Yun Yun pudo visualizar un círculo mágico debajo de ellas, gracias a que sus sentidos están más sensibles por practicar constantemente magia, deduciendo con exactitud que esto fue hecho por Zeldris. Pasaron unos 15 minutos, y Megumin estaba deshecha en el suelo. Zeldris, que se mantenía a una distancia considerable, dice: ¿Qué sucede, pequeña Megumin? ¿Eso es todo lo que puedes aguantar? Megumin, que apenas si puede mover la cabeza, responde: No me digas pequeña, soy lo suficientemente mayor para que me trates como una chica normal. Pero entiendo qué pasa, estás acostumbrado a ver los grandes pechos de Yun Yun, como para recordar que yo soy de la misma edad que ella. Zeldris borra esa sonrisa de su rostro, para seguidamente, lanzarle su bastón a Megumin, para responder de manera seria. A eso no quería llegar, Megumin, pero ahora que sacas el tema, ¿por qué te enfocas mucho en Yun Yun? ¿Hay algún motivo en particular? Megumin, que mantuvo la cabeza hacia abajo, comenzó a hablar bajo, pero lo suficientemente claro, para que Zeldris la escuchara a pesar de su distancia. Quisiera decir que no lo sé, sin embargo, mi propio comportamiento me delata. Me molesta bastante. Me molesta verla tan entusiasta, y no solo porque pudo pulir mejor sus habilidades gracias a ti, sino que, a pesar de lo que he pensado y dicho, es claro que tú no la ves de manera inapropiada, y ahora me doy cuenta que, solo estoy celosa. ¿Cómo es posible que ella haya conseguido un compañero como tú? Aunque podría interpretarse como reclamo, para Zeldris no fue así, porque, para él, quedó claro, que ese reproche, fue para ella misma. Levantando a Megumin y tomándola de los hombros, Zeldris le diría: Supongo que ustedes como demonios carmesí, se les complica bastante encontrar un grupo, y puedo entender por qué. No todos pueden entender, su forma tan peculiar de ser. Abrazándola, Zeldris le dijo: Pero tranquila, si tú me dejas, podría pulir lo que tú consideras importante, tu magia explosiva. Esa calidez, que comenzó a formarse entre ellos, provocó que Megumin entendiera por fin el hecho del por qué Yun Yun cambió así de rápido. Ya veo, así que, por eso, lograste superar muchos de tus miedos, porque Zeldris, a pesar de lo duro y estricto que puede ser, tuvo la paciencia de apoyarte emocionalmente. Puedo imaginármelo, muchas veces te derrumbaste en llanto junto a él. Esto dejaba claro una cosa: Zeldris quiere cambiar, no para encajar en este mundo, ni mucho menos para conseguir una vida mejor, más bien es porque, sin importar lo que pase, puede proteger a las personas, que poco a poco, comienza a entender. Llegando la tarde en la ciudad, la actividad del gremio terminó, pero después de lo que presenciaron en la mañana, las recepcionistas fueron con Luna, bombardeándola con varias preguntas. Vaya, tenías un secreto muy bien guardado. Ahora entiendo por qué siempre estabas mirándolo cada vez que llegaba aquí. Luna, nerviosa, trata de negar sus sospechas. No, se equivocan, de hecho, no hace mucho, me animé a invitarlo a salir. Al escuchar eso, las chicas se emocionaron, no tanto por el valor de Luna al invitarlo, sino que, para ellas, les sorprende que Zeldris tenga buenos gustos, ya que Luna tiene un buen cuerpo. Aunque no lo dijeron indirectamente, sus miradas lascivas ante su cuerpo, comprendió que ellas, no lo entenderían, aunque se los explicara. Es inútil razonar con ellas, está claro que piensan que Zeldris me aceptó esa cita por mi cuerpo, y quizás, piensen que yo soy la necesitada, sin embargo, solo yo sé, que no es así. Zeldris es más que un chico lindo, pero, si seguimos el juego de estas mujeres, no me molestaría que Zeldris sea el único que admire mi cuerpo. Un deseo cuestionable, pero con algo auténtico, que Luna desea con todo el corazón. El tiempo comenzó a transcurrir, mientras las estaciones eran la evidencia de ello, haciendo que cada entrenamiento que le dictaba a las chicas, concluyera con la explosión habitual de Megumin en aquel castillo abandonado. Mientras que Zeldris descuidó un poco la interacción entre él y Luna, ella era más comprensible de lo que parecía, ya que, sin importar el tiempo, ella sabe que Zeldris estará para ella, cuando se sienta sola en el sentido emocional, y eso, es mucho más importante para ella, que cualquier cita que le puedan ofrecer. Pero sin duda, ese entrenamiento que inicialmente le dio beneficios a cada uno, también fue el causante de un detonante imprevisto y fuera de las posibilidades que alguien se puede imaginar. Atención aventureros, reúnanse en la puerta principal, listos para luchar.
Aunque muchos se veían alarmados, Aqua le restó importancia diciendo: ¿ahora qué sucede? ¿Será algo similar a los repollos? Celdris, que, en esta ocasión, se nota más serio de lo normal, responde de manera directa: no, no se trata de algo semejante, esta vez es en serio, puedo sentir un poder más elevado que cualquier monstruo común. Estando en las puertas de la ciudad, un caballero oscuro se cernía encima de una roca, sosteniendo con uno de sus brazos su cabeza. Según lo que me informó Luna, este sujeto es Dullahan, el comandante del Rey Demonio. Ante un aura imponente, Dullahan se pospuso a hablar, sin embargo, al hacerlo, tal ambiente serio se desvaneció en un instante, debido a que solo vino reclamando e insultando al insensato aventurero que día tras día se disponía a lanzarle magia explosiva a su castillo. La masa de aventureros de inmediato centró su atención y culpabilidad en una hechicera fuera del lío que se formó, pero antes de que alguien realizara una acción, Celdris tomó de la mano a Megumin, yendo a confrontarlo, mientras Celdris nunca se le pasó por la cabeza algo como esto. Debo de reconocer que nunca pensé que este sujeto estuviera allí, al descubrir ese lugar, sentí un poder maligno, eso es verdad, pero para mí, fue tan bajo, que terminé pensando que era alguna clase de maldición. Así que ustedes son los imbéciles que provocaron esas explosiones, ¿saben el suplicio que tuve que estar soportando estos días? No porque sea una ciudad de debiluchos les da el derecho de ponerse engreídos conmigo, ¿no saben que trabajo para el ejército del Rey Demonio o qué? Celdris dio un paso adelante, sabiendo que Megumin quizás tenga demasiado miedo como para hablar, pero con sorpresa, ella misma tomó la palabra, con un valor tambaleante, pero firme a simple vista. Me llamo Megumin, la archimaga que maneja mejor la magia explosiva. Ante su presentación breve y concisa, un silencio borró todo el dramatismo, preguntando el mismo Dullahan que si era alguna especie de broma, pero con cierta ofensa Megumin negó, recalcando que ese es su nombre. Soy una demonio carmesí, la mejor maga de la ciudad. Celdris detuvo sus palabras abruptamente, mientras con una voz imponente opacó esa atmósfera casi cómica, ya que, gracias al pasar tiempo con Megumin, Celdris detuvo la situación, dado que Megumin iba a comenzar a balbucear. Expulsando un poco de su aura oscura, Celdris diría: entonces, si consideras que este lugar solo posee aventureros débiles, no te molestará que alguien como yo te rete a un duelo a muerte, ¿verdad? Ante ese cambio tan abrupto, Megumin tuvo que retroceder, ya que la presión que sentía al estar cerca de Celdris era tal, que paralizó cualquier palabra que quisiera decir en este momento, mientras que el resto del grupo y aventureros espectadores, solo miraban atónitos, ya que era la primera vez que ven a Celdris de esa manera. Provocando un escalofrío natural en el guerrero Dullahan, este retrocedió un poco, mientras habló un poco temeroso. No tendría problema en hacerlo, pero no quisiera perjudicar a esta ciudad derrotando a su mejor guerrero. Terminó Dullahan, viéndose piadoso, y pensando que así, se libraría de este sujeto, que obviamente no es nada débil. Sin embargo, una risa seca y fría por parte de Celdris, hizo que el miedo de Dullahan se hiciera evidente, dado que, las intenciones asesinas de Celdris, las podía sentir más cerca. Por favor, no me hagas reír, eres un demonio, ¿no es así? Entonces no tendrías que tener problema, además, fuiste tú el primero en llegar aquí a amenazarnos verbalmente, sé un caballero, y acepta el duelo de alguien que forma parte de esta ciudad de debiluchos, como tú mencionaste antes. Con eso, dejó contra las cuerdas a Dullahan, ya que no solo usó su reclamo inicial contra él, sino que, tocó algo más moral, que él aún considera valioso. Está bien mocoso, si tanto lo deseas, aceptaré el duelo a muerte, sin embargo, no me culpes si al final terminas muriendo, ya que cumpliré mi palabra como un digno caballero. Con el aura desbordante, Celdris sonríe, mientras todas las zonas cercanas comienzan a temblar. Esto causó que Dullahan se arrepintiera en sus adentros de lo que acaba de decir, ya que este chico, está hablando en serio. Y con una amenaza que conllevará una pelea significativa, terminó este video. Espero me disculpen por la tardanza, pero como les mencioné en anteriores videos, hoy en día tengo bastante trabajo. Pero recuerden que eso no es excusa para traerles más contenido. Si te ha gustado esta parte, recuerda dejar tu like nivel demoníaco, deja un poderoso comentario sobre qué te ha parecido, y claro, comparte mi contenido para que más gente conozca mi trabajo.
Recuerda que estoy comenzando a subir contenido exclusivo para miembros, y aunque empecé con un fic ya conocido, recuerda que el fic de las 100 novias y el de Oshinoko, lo disfrutarán meses antes los miembros, así que es tu oportunidad de ser de los pocos en disfrutar ese privilegio y sus ventajas, ya que el costo de la membresía es menos de $1, así que todos tienen esa oportunidad. No quisiera hacerles más largo el video, pero espero les haya gustado la nueva intro, y esperar subir un nuevo video lo antes posible. Bueno, pues, sin nada más que decir, Teoría Super se despide.